Las membranas biológicas están formadas tanto por lípidos como por proteínas, más o menos 50-50. Pero realmente lo que le da sus propiedades esenciales como membrana a las básicas son los lípidos. Vamos a ver primero la composición lipídica. Los lípidos de membrana se caracterizan porque tienen una naturaleza anfipática. ¿Qué quiere decir anfipático? Pues que su naturaleza es doble. Por un lado tienen una parte polar y por otro lado tienen una parte hidrofóbica, polar. Esa cabeza polar quiere dirigirse hacia el agua, esas colas hidrofóbicas quieren dirigirse hacia fuera del agua. Por eso cuando se forma una doble capa, pues van a quedar las cabezas polares a un lado y a otro en contacto con el agua, mientras que las colas apolares van a quedar en la parte central. Estructuralmente, la mayoría de los lípidos de membrana pues tienen un alcohol, glicerol, con 3 átomos de carbono, al que se unen dos ácidos grasos que constituyen las cadenas apolares, y luego en el carbono extra que no está utilizado pues hay un grupo fosfato que conecta normalmente con un azúcar o con otros tipos de moléculas. Esta parte de aquí tiene grupos polares y grupos cargados y por lo tanto tiene afinidad por el agua. En cambio, los ácidos grasos son largas cadenas de carbono saturados con nitrógenos y por lo tanto tienen una naturaleza totalmente hidrofóbica. No les gusta estar en contacto con el agua. Les gusta estar en contacto unas con otras. En realidad podría haber muchísimos tipos de fosfolípidos y los hay, pero los más comunes son la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, la fosfatidiletanolamina y la esfingomielina. La esfingomielina es un poco distinta. Es también un fosfolípido porque es un lípido y tiene un fosfato, pero si os fijáis, la estructura es diferente. En este caso, esto no es un ácido graso, esto es un aminoalcohol, de hecho, pero estructuralmente y funcionalmente son muy similares. Un fosfolípido recibe el nombre a partir de la cabeza polar, pero fosfatidilcolina pues habrá muchas con diferentes longitudes de los ácidos grasos, más largos, más cortos, con insaturaciones, sin insaturaciones. Eso les va a dar propiedades especiales. Fijaros en estos esquemas. Cuando no hay insaturaciones, las cadenas pueden rotar bastante libremente, así que pueden adquirir cualquier configuración, pero cuando hay un doble enlace, ese doble enlace queda como rígido y forma una doblez en la cadena. No es que se le quede la pierna tiesa como nos han dibujado aquí, pero supone un obstáculo. Este esquema es más realista. Aquí vemos 10 fosfolípidos formando un pequeño fragmento de membrana, las cabezas polares hacia el exterior. Estas son las colas, como esta de aquí o esta de aquí, sin insaturaciones y por lo tanto pueden adoptar cualquier configuración, pero de cuando en cuando vemos un enlace cis, una doble insaturación. Fijaros que no es una gran molestia, pero supone una pequeña doblez que hace que la interacción entre las zonas vecinas no sea tan grande y no haya tantas fuerzas de Van der Waals. Además de fosfolípidos, hay otro lípido muy importante en animales, al menos, que es el colesterol. El colesterol está formado por un anillo rígido del que sale una pequeña cola hidrocarbonada. Si os fijáis, realmente el grupo polar es bastante insignificante. Un grupo 1H aquí en este extremo, pero suficiente para orientarlo dentro de la membrana. Es más pequeño que los fosfolípidos y un poco va a ocupar los huecos rellenándolo y aportando mayor rigidez. En sí la molécula ya es rígida, pero al colocarse en medio e intercambiarle también proporciona cierta rigidez a la membrana. Pero por otro lado molesta para que las colas hidrocarbonadas se puedan unir muy bien, así que tiene una función poco reguladora de las membranas, las hace como más flexibles. Luego hablaremos un poco más sobre este asunto. En los vegetales, en las células vegetales no es necesario que las membranas sean tan adaptables, por decirlo de algún modo, ya que las membranas se encuentran metidas dentro de una pared rígida y por lo tanto es difícil que sufran daños. Por lo tanto no suele haber colesterol o similares en las células vegetales.
Estos lípidos, cuando se organizan formando membranas biológicas, tienen movilidad libre. Pero hay distintos tipos de movilidad. Unos ocurrirán con mucha frecuencia y otros no serán tan frecuentes. El movimiento más rápido de todos los que hay es la flexión, es decir, las colas hidrocarbonadas están continuamente moviéndose, están continuamente haciendo un movimiento como de látigo, como temblando. Por otro lado, tenemos también la rotación de los fosfolípidos. Los fosfolípidos pueden dar vueltas sobre sí mismos dentro de la membrana. También es un movimiento muy rápido. Algo más lento, aunque también muy rápido, tenemos difusión lateral. Si os fijáis, la difusión lateral está del orden de 10 a la menos 6 segundos. Eso quiere decir que realmente se mueven con mucha velocidad en la membrana y un fosfolípido se puede mover a lo largo de la célula en fracciones de segundo. Eso es importante sobre todo cuando los lípidos actúan como mensajeros, que lo pueden hacer. Es decir, se puede mandar una señal a la célula modificando un fosfolípido y este al desplazarse por la célula pues va a provocar un efecto en un lugar diferente o más o menos lejano. Hay un movimiento, en cambio, que es relativamente infrecuente. Es que un fosfolípido se pueda pasar de un lado al otro de la membrana, de una hojuela a la otra hojuela, de la cara citosólica a la extracitosólica o viceversa. A ese movimiento se le ha dado el nombre de flip-flop y, como veis, su frecuencia es del orden de 10 elevado a 5 segundos, es decir, más de un día. Eso quiere decir que este movimiento es muy infrecuente. La vida media de un fosfolípido probablemente es menor de un día, luego, por tanto, rara vez va a ocurrir, al menos de modo espontáneo, porque realmente sí que ocurre, pero ayudado por enzimas. Pero si solo consideramos a los lípidos, este movimiento sería prácticamente imposible. Cuando estudiamos por separado las dos hojuelas de la membrana plasmática, vemos diferencias en la composición. Esto se denomina asimetría. Aquí la que tenemos en el esquema es de la membrana plasmática, pero la asimetría en la composición lipídica está no solo en la membrana plasmática, sino en todas las membranas biológicas, todas las membranas que hay dentro de la célula. Lo curioso es que, como veremos más adelante, los lípidos solo se sintetizan en la parte citosólica de la membrana, en concreto en un orgánulo que es el retículo endoplasmático liso. ¿Cómo es posible que solo se sinteticen en una parte y que luego estén en las dos si además hemos visto que el flip-flop es difícil? Bueno, el flip-flop no ocurre de modo espontáneo en una membrana lipídica que solo tenga lípidos, pero las membranas biológicas reales tienen proteínas que sí que lo permiten. Y estas proteínas no funcionan igual en una dirección que en otra y son específicas para las cabezas de los fosfolípidos, así que al final acabamos teniendo una distribución de lípidos a un lado y a otro que no es la misma. Veamos, por ejemplo, este esquema de aquí de la composición lipídica de un glóbulo rojo. Como podemos ver, hay tantos lípidos en una cara como en la otra, lo cual es muy lógico. Sin embargo, podemos ver cómo cada lípido no está distribuido de igual modo en las dos caras. Si llegamos al caso extremo de la fosfatidilserina, de hecho vemos que solo está en la cara citoplásmica, nunca en la cara extracitoplásmica. ¿Por qué? Pues seguramente porque la enzima que hace ese movimiento, que lo saca hacia el exterior, no está presente o tiene unas constantes que hace que no quede nada al exterior. Obviamente hay que llegar a un equilibrio. Cada uno de ellos le gustaría estar de una manera, pero al final se tiene que cumplir que haya un 50-50. Por cierto, esta proporción no tiene por qué ser igual en toda la célula. Distintas membranas de la célula pueden tener distinta asimetría. ¿Por qué? Porque en distintas membranas de la célula puede haber distintas proteínas para permitir el cambio de lípidos de una cara a otra. No solo cambian los lípidos de una cara a otra cuando se forman las membranas en el retículo liso, aunque allí obviamente es fundamental, sino también a posteriori. Las proteínas que realizan este cambio se les da el nombre de flipasas.
Personalmente no me gusta mucho el nombre, pero ¿qué le vamos a hacer? Así les llaman. De hecho, a veces se distinguen varias familias dentro de ellos. Bueno, realmente las flipasas, como veis, son proteínas diméricas que, gastando ATP, por lo menos las clásicas, pueden reconocer lípidos por su cabeza polar y pasarlos, hacer como un movimiento de tijera por el que los pasan de una cara a la otra. Como ya hemos visto que esto era muy improbable, obviamente hace falta una fuente de energía. Van a ser las responsables de la simetría de la membrana, son pues proteínas de la familia que se denomina ABC y bueno, nombres que también tendrían sería aminofosfolípidos translocasas, APT. A veces veréis libros que distinguen entre flipasas y flopasas. Ciertamente son familias distintas. Las flipasas lo que harían es pasar lípidos de la cara desde la cara extracitoplasmática a la cara citoplasmática y las flopasas lo harían al revés. Además de estas dos, que las dos gastarían ATP para hacerlo, tenemos otra familia relacionada, en este caso no necesitan gasto de ATP, que se denominan escramblasas. Las escramblasas lo que hacen básicamente es barajar fosfolípidos, de ahí el nombre, como el Scrabble. No son específicas de cabezas polares, pasan prácticamente cualquiera de ellos. No gastan energía y obviamente actúan a favor de gradiente al no gastar energía. Pero hay que tener en cuenta que necesitan calcio citoplasmático para estar activas. Es decir, en condiciones normales, si actúan, actúan muy poco. Así que en condiciones normales en la célula, cuando no pasa nada raro, las escramblasas no funcionarían y dependería de las flipasas o flipasas y flopasas, según la nomenclatura que queráis, la distribución de fosfolípidos en las hojuelas. Si subiera mucho la concentración de calcio, eso supone que hay un problema grave en la célula, pues sí que podrían actuar. Eso puede ocurrir en fenómenos de activación celular, en fenómenos de daño celular y en fenómenos de muerte celular que se denominan apoptosis. Que una célula tenga lípidos en un sitio que no debe, por ejemplo, hemos visto que la fosfatidilserina no estaría en la cara exterior. Si la fosfatidilserina aparece en esa cara, pues probablemente quiere decir que la célula está mal y es casi una señal para ser comida por las células vecinas, para ser eliminada por las células vecinas. Normalmente los lípidos pasan de unas membranas a otras mediante vesículas de membrana. Pero hay algunos orgánulos donde no puede ser así, como por ejemplo las mitocondrias. Hay unas proteínas transportadoras de fosfolípidos disueltas en el citoplasma que son capaces de reconocer lípidos por su cabeza polar, de nuevo, protegerlos de manera que puedan ser transportados por el citosol y liberarlos en otra membrana. De esa manera se pueden transportar lípidos uno a uno desde una membrana donde abundan a una membrana donde falten. Este mecanismo, por cierto, también existe en la sangre, aunque en ese caso obviamente son proteínas extracelulares y aunque están muy relacionadas con estas, no son las mismas, ni mucho menos. Pese a todo, no está claro que este mecanismo sea capaz de responder por todo el flujo de lípidos que existe en la célula, pero bueno, es más o menos lo que se sabe. En otros casos se supone que puede haber contactos, las membranas se pueden tocar sin llegar a fundirse y en esas zonas de casi contacto se podrían trasladar lípidos de una cara a la otra. Hay algunas imágenes de microscopía electrónica que parecen confirmar este hecho, pero eso nunca está muy claro porque puede ser un artefacto, un problema de que lo que vemos en la fotografía no sea lo que ocurre en la realidad. No podemos ver la realidad, hay que preparar las muestras y eso a veces pues nos lleva a encontrarnos fenómenos que no son reales, sino que son artificiales. ¿Cómo afecta la composición lipídica al estado de la membrana? Para que una membrana funcione, ha de tener un grado ideal de fluidez. Se tiene que poder mover. Los fosfolípidos, al fin y al cabo, pues son como la mantequilla. A una cierta temperatura se congelarían, entrarían en un estado de gel, las cosas no se podrían mover y eso sería perjudicial para la célula.
Cuando hay más calor, sí que se pueden mover. La agitación térmica es capaz de romper los enlaces de Van der Waals si hay una fluidez mayor. Ese es en el estado en el que debe estar, aunque no hay que pasarse tanto como para hacerla inestable. Bien, es obvio que la fluidez de la membrana va a depender de la temperatura. A más temperatura, más fluido; a menos temperatura, más rígido. Bien, no está ahí ninguna sorpresa. Animales como nosotros, que tenemos temperatura constante, no es un problema, pero animales de sangre fría, pues obviamente va a variar su composición lipídica según la temperatura a la que vivan. Por otro lado, a una temperatura fija, cuantos más largos sean los ácidos grasos, más rígida será la membrana; cuanto más cortos sean, más fluida. ¿Por qué? Pues porque a más largos, más fuerzas de Van der Waals participarán y mayor temperatura haría falta para volverla fluida. A más cortos, en cambio, pues haría falta menos temperatura. Pensad en un animal que está, en un lagarto que vive en el desierto y está al sol, ¿qué necesitaría? O en un pez antártico que vive en el agua a grados bajo cero, porque el agua puede estar bajo cero sin llegar a congelarse, ¿cómo serían sus ácidos grasos? Otro detalle interesante son el número de insaturaciones. Ya hemos visto que las insaturaciones molestaban para que se formaran enlaces entre las cadenas de ácidos grasos, así que a más insaturaciones, mayor fluidez a una temperatura fija. Y finalmente tenemos el colesterol, que lo hemos visto antes. El colesterol tiene un efecto peculiar. Por un lado, a temperaturas altas hace que las membranas sean más rígidas. En cambio, a temperaturas bajas las hace más fluidas. ¿Qué quiere decir esto? El colesterol realmente molesta, pero por otro lado es una estructura rígida. Así que, digamos, cuando las temperaturas son altas, el que esté el colesterol, que es una estructura rígida en medio, hace que la membrana sea algo más rígida de lo que sería si no estuviese él. En cambio, cuando las temperaturas son bajas, donde tenderían a agregarse las cadenas de ácidos grasos unas con otras, el colesterol molesta esas uniones y por lo tanto la membrana sería algo más fluida que si no estuviese. Pensad, por ejemplo, pues en un helado que tenga bolitas de alguna cosa. O pensad en cornflakes en agua. Si el agua está líquida, pues con los cornflakes el agua estaría un poco más dura que sin ellos. Pero si el agua está congelada, probablemente sea más fácil de romper si tiene los cornflakes metidos por medio que si no los tiene. ¿De acuerdo? ¿Qué consigue pues el colesterol? El colesterol consigue que la membrana sea funcional en un rango mayor de temperaturas. Esa es realmente su función. Aquellos organismos que no tienen una protección especial para la membrana, pues esto les viene muy bien. Hay que decir que las membranas se tienen que adaptar a los cambios que puede haber y obviamente pueden hacerlo. La composición lipídica puede cambiar según las necesidades. Obviamente llevará un tiempo, unas horas, pero esa adaptación se puede realizar. Aunque los fosfolípidos tengan movilidad lateral y estén más o menos libres unos con otros, tienden a agregarse. Los fosfolípidos especialmente largos y el colesterol tienden a formar como una especie de tropezones dentro de esa sopa que es la membrana, sopa bidimensional, pero sopa al fin y al cabo, tienden a formar como tropezones, a los que se les dio un nombre que significa raft. Raft quiere decir una balsa de navegar por un río o por el mar. En realidad el nombre viene de la abreviatura, pero yo creo que directamente se eligió para que quedase este nombre, se hace muchas veces. Esas balsas lipídicas se caracterizan, esa especie de tropezones más densos dentro de la membrana, se caracterizan por tener fosfolípidos de cadenas más largas, especialmente esfingolípidos. Suelen tener más colesterol también, que se agrega a esas cadenas largas, y tiende a agregar también proteínas de membrana. En muchos casos se le han asignado funciones específicas a estos RAF, porque al tener un acúmulo de proteínas mayor, pues parece que sean como que tengan más influencia en la señalización y demás. Pero no penséis realmente
que son como estructuras fijas. Obviamente los que trabajan en ellas dicen que es la cosa más importante del mundo, pero estas cosas se hacen y se deshacen continuamente. Es como cuando el agua de un río baja con muchas ramas y muchas cosas, pues de cuando en cuando se juntan y forman una especie de pegote. Pero unos metros más adelante pues se separan y cada rama sigue su marcha. Pues esto sería algo parecido. Bueno, si las veis, pues si os salen por ahí, que sepáis lo que son.